Seguimos con nuestros programas de salud. Saben ustedes que es un proyecto de 16 programas que se llama Más Salud y que vamos analizando diferentes aspectos de este campo tan importante de nuestras vidas. Hoy repetimos, ponente de nuevo con nosotros, Munir Diuri. Buenos días. Muy buenas. Médico de cabecera o médico de familia en Funes, que te decía yo, de cabecera, no, ahora ya no es ni de familia, ahora como me has dicho que es MAP, sí, bueno, médico de atención primaria. Igual solemos preferir médico de familia y comunitaria, que es el apellido de toda la especialidad, o médico de cabecera, que es como más médico de cercano. Cabecera, médico de familia, pero si usted le dicen MAP o médico de atención primaria, pues también estamos hablando de lo mismo. Bueno, y un tema hoy que va un poquito al hilo de los últimos programas, ¿no?, que hemos puesto y en los que ya hemos ido avanzando algo respecto a esto, y es esa frase típica que se dice muchas veces en la moda, que también en la medicina se puede aplicar, de que menos es más. Sí, totalmente, sí. Yo creo que es un tema importante del que conviene hablar quizá más de lo que se suele hacer, porque a veces tendemos a pensar que cuanto más mejor, ¿no? Y a veces cuando ese más, esa intervención o eso que vamos a hacer no está claro que aporte un beneficio, pues quizá sea mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, menos es más, porque cualquier intervención, yo creo que hay que tener muy presente que cualquier actuación, cualquier intervención que hagamos, más en este caso que hablamos desde lo sanitario, siempre conlleva un riesgo. Prácticamente no hay ninguna intervención, una actuación que haga un sanitario, a veces incluso por la palabra, ya no solo tomar fármacos, pedir pruebas, pues también tiene un riesgo que, bueno, es una cuestión que le puede tocar a uno, a otro, a ninguno, depende un poco de la situación, ¿no? Es verdad que para mucha gente lo que decís los médicos de familia o los médicos de cabecera es palabra de Dios, y que muchas veces igual con la palabra incluso, ¿no? Bueno, pues podéis crear situaciones, bueno, la mayoría de las veces positivas, pero luego como cada uno somos cada cual, también según cómo lo interpretemos, ahí está a veces también el peligro. Totalmente. Menos es más, Munir, hablando de tanto de medicinas, es decir, de tomar medicinas, como de realizarnos pruebas diagnósticas, ¿no? Se puede aplicar a los dos campos. Se puede aplicar, yo creo que en todo lo que es todo el sistema sanitario, en todo lo que tiene que ver con la salud, desde lo preventivo, lo curativo, ¿no? Un poco en todo ese espectro, ¿no?, de posibilidades de actuación. Porque a veces también, incluso, ya no solo los tratamientos, como comentas, de tomar un fármaco que siempre puede tener unos riesgos o una prueba diagnóstica que puede conllevar, por ejemplo, radiación, ¿no? La radiación ionizante, los rayos X que solemos decir, pues sabemos que causa un daño, favorece a futuro, aumenta el riesgo de tener un cáncer, por ejemplo. Cuanto más repetitivo mejor. Entonces, las dosis, eso lo saben muy bien los que trabajan en radiodiagnóstico o en radiología, la protección que nos hacen, ¿no?, cuando va muy dirigida a un órgano, pues para proteger los demás, para no irradiarles innecesariamente, pero también en muchas otras esferas. En lo preventivo también a veces pecamos por exceso, que el famoso dicho de más vale prevenir, a veces más vale prevenir que curar, a veces nos puede jugar también malas pasadas, porque no siempre prevenir es mejor que curar, depende de qué estemos hablando, en qué contexto, en qué persona en concreto, si hablamos de un individuo o a nivel poblacional, hay muchos matices que conviene tener en cuenta. Me decías una frase que me ha gustado mucho, que no es mía, que me la ha dicho él. La medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Sí, esa frase Casi es de... nada, ¿eh? Sí, tiene un punto irónico muy obvio, ¿no? Pero dice mucho, que es un poco la tendencia. Yo creo que habla un poco más de la parte cultural. Esa frase es de Aldous Huxley, es un escritor que a mucha gente igual le suena, de un libro de los años 30, que parece que ya tuvo una previsión futura de cómo iba a ir, por dónde iba a ir, porque es de 1930 y algo, quiero recordar, que tiene el libro de Un mundo feliz. Y bueno, nos viene un poco a decir eso, ¿no?, que la capacidad de abordaje o los límites de la medicina se han ido ensanchando de tal manera, por diferentes motivos, que parece que todo el mundo está enfermo, ¿no?, que esos límites, esos márgenes de qué consideramos salud de enfermedad,
es algo cambiante, ¿no? Creo que lo comentamos también en la sesión cuando hablamos de salud mental, es decir, es algo que depende mucho de la cultura, depende mucho del contexto histórico, es una cosa dinámica que va cambiando qué es salud, qué es enfermedad, lo que consideramos o etiquetamos, porque los sanitarios se nos enseña y necesitamos al final, y es algo también en parte humano, con sus más y sus menos, también con sus peligros, clasificar, etiquetar, poner nombre y apellidos. La gente también necesita, ¿no? Todos necesitamos, cuando tenemos algún problema o algún sufrimiento que no somos capaces de saber qué está pasando, algo nos llama la atención, voy a intentar saber, con ayuda de quizá un profesional, a ponerle nombre y apellidos, si es que se puede, que no siempre se puede, a lo que me pasa, ¿no? Y al ser eso algo cambiante, pues los márgenes, como decía, se han ido extendiendo, ¿no? Lo que antes igual no era una enfermedad, ahora igual se considera, y en eso pues tiene que ver mucho la cuestión cultural, ¿no? Tiene que ver mucho también el día a día nuestro actual, pues parece que todo, necesitamos todo aquí y ahora, hay como una sensación de inmediatez, a veces pedimos que todo se resuelva ya, lo antes posible. Hemos perdido mucho algo muy importante, yo creo, y más en nuestro campo de actuación, que es la atención primaria, el esperar y ver, y diría que un poco en general, no en todo, el tener un poco paciencia. Parece que hemos perdido como cierta tolerancia a pasarlo mal, a sufrir, es decir, todos nos damos cuenta de lo mal que estamos cuando estamos con un proceso gripal, en la cama con 39 de fiebre esos 3-4 días, a veces una semana. Nos damos cuenta de la paradoja de la salud, ¿no? Que nos damos cuenta de que la perdemos, de lo importante que es cuando la perdemos, ¿no? Aunque sea por unos días, ¿no? Pero ahí luego se nos olvida. Luego se nos olvida con facilidad, pero yo creo que hay una serie de factores como estos que influyen un poco en que esto se esté ensanchando, ¿no? La tendencia a usar cada vez más la tecnología, es decir, hay muchos... a intervenir incluso, ¿no? A intervenir, a veces incluso demasiado pronto, ¿no? Es decir, tengo un catarro desde ayer y necesito algo, es decir, ya la tolerancia a soportar ciertas cosas que son procesos leves, que sabemos que la mayoría son pasajeros, que se resuelven solos, parece que tenemos que tomar cosas, que nosotros estamos preparados para intervenir, entonces a veces el riesgo está siempre ahí, es decir, es muy fácil que yo prescriba un fármaco, dé un consejo que igual a veces ni ayuda o decimos cosas, pues bueno, de dudosa eficacia y puede también dañar, ¿no? Fíjate que estáis coincidiendo, ¿no? Los médicos, los profesionales que vais pasando por estos programas, estáis coincidiendo un poco en lo que estás poniendo tú ahora encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que sí que es importante dejar muy claro que no todo sufrimiento es enfermedad, que también lo comentábamos, ¿no? Cuando hablábamos de salud mental, y que muchos sufrimientos hay que pasarlos sin medicinas, y que no por tomar más medicación vamos a estar mejor, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que hay una tendencia, no en todo, evidentemente, o sea, los beneficios de la medicina o del sistema sanitario en general son obvios en muchos campos, ¿no? Pero como puede ser pues las vacunas más esenciales, las cirugías, etcétera, ¿no? Que hay situaciones donde nadie va a cuestionar dónde se coloca la balanza de ese beneficio-riesgo, que como comentaba siempre está, ¿no? Pero esta frase que comentas de que no todo sufrimiento es algo que podamos catalogar como enfermedad y por consecuencia tener que intervenir o tratar, porque muchas veces asumimos que esa línea tiene que ser así, ¿no? Porque en cierta manera las personas, creo que la población hemos ido perdiendo esa capacidad de cuidarnos, de autocuidado, de asumir cosas que igual se resolvían o se siguen resolviendo afortunadamente en muchos ámbitos todavía en el espacio más íntimo, en casa, en la familia, en lo que nos cuentan o nos aconsejan de remedios más caseros o tradicionales, la familia, ¿no? Gente, los abuelos, etcétera, y hemos ido delegando mucho en que todo, parece que el sistema sanitario me tiene que resolver todo, ¿no? Cada vez como que delegamos más la papeleta. Y nosotros a la vez, es decir, toda la sociedad tiene su parte de responsabilidad, nosotros a la vez llegamos a asumir como si fuera nuestro, yo soy el profesional, el que sabe, cuando muchas veces, como comentaba, pues hay un margen de incertidumbre tremendo y tenemos nuestros límites, que también hay que reconocerlos, que yo creo que hay un punto de humildad ahí importante, y no podemos llegar a todo, es decir, ni podemos resolver todo, ni podemos intervenir en todo. Entonces llega un punto en que puede llegar a ser peligroso, ¿no? El ejemplo de la salud mental, que no recuerdo si lo comentamos, pero lo dibuja muy bien, ¿no? Una persona que tiene una
etiqueta diagnóstica, un diagnóstico concreto determinado, muy probablemente el futuro de su vida se vea condicionado mucho por ese diagnóstico. Y eso tiene que ver con la esfera laboral. Esa persona no va a tener la misma facilidad para conseguir o mantener un trabajo, las relaciones interpersonales que tenga en su ámbito más cercano probablemente puedan cambiar, sobre todo cuando se conoce ese diagnóstico. Hay toda una serie de consecuencias, la autoestima, incluso la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos, que creo que es muy importante el llevar una etiqueta de que yo me considero enfermo y nosotros somos la parte que coloca ese nombre, pues a veces puede ayudar para ciertas situaciones porque da acceso a una serie de ayudas o a una atención más concreta, pero especialmente en la salud mental, como en otros ámbitos, es un poco más delicado, ¿no? Porque hay tanta subjetividad ahí que el beneficio del daño con el beneficio, pues, o sea, el balance, perdón, entre el daño y beneficio es como muy sutil. A veces puede estar más claro, otras veces no tanto, ¿no? De todas formas, sí que es verdad que hay una necesidad, hablábamos de inmediatez, hablábamos de no sufrir, ¿no? De dame algo, ¿no? Para que se me pase esto que tengo, sea lo que sea, o esto que creo que tengo, ¿no? Que es un poco a lo que vas tú, esa falta, ¿no? de reposar y de decir, bueno, vamos a ver por dónde evoluciona y vamos a ver si necesariamente hay que intervenir. Y luego hay una necesidad también como de etiquetar todo, ¿no? Nos reíamos antes un poco preparando la entrevista porque decíamos, claro, enfermedades que antes eran enfermedades ahora no lo son, ahora se considera enfermedad todo, una calvicie es enfermedad, un niño inquieto es enfermedad, en fin, un niño tímido está enfermo, o sea, todo lo queremos solucionar con tratamientos y con medicinas, y desde luego la calvicie, la timidez o la inquietud, ¿no?, de los niños, pues para los padres y para las propias personas que lo sufren serán un problema, sin duda alguna, sí. Pero etiquetarlo como enfermedad, sí, esto o cualquier otro campo que a ustedes se les ocurra, a lo mejor es pasarnos un poco, ¿no? Totalmente, yo creo que hay diferentes, quizá por también nuestro afán de clasificar, si lo analizamos un poco desde esta perspectiva, ¿no?, de ver qué cosas influyen para que esto, como comentaba antes, ¿no?, la cuestión más cultural, para que esto ocurra. Se puede hacer de diferentes maneras. Sí que hacer quizá un pequeño hincapié, porque esto igual puede sonar como algo no que sorprende, y dices, pues, ¿cómo podemos decir esto? Pero el hablar de estas cuestiones no es algo que también está en la ciencia hoy día, y hay organismos internacionales, revistas de prestigio, que desde hace ya años o incluso alguna que otra década hablan de estas cuestiones, ¿no?, del exceso en la medicina, sobre todo en el mundo británico, revistas de referencia que hablan de demasiada medicina. Esta frase de menos es más, less is more en inglés, también viene a decir un poco lo mismo, pero yo creo que si intentamos, como decía, clasificar de qué nos lleva a esto, hay varias cuestiones, ¿no? Una es la que comentábamos, que es tratar cosas que hasta ahora no eran quizá del campo de la medicina, lo que comentas, ¿no?, la timidez, el niño inquieto, parece que igual el problema es otro, de qué atención recibe ese niño, están subsanadas sus inquietudes, con quién tiene confianza, con quién se puede expresar, y ahora le ponemos una etiqueta y parece que la solución va a venir de una intervención sanitaria. Esa puede ser una, ¿no?, o procesos naturales, como puede ser la menopausia, es decir, que puede dar más o menos incomodidad en cuanto a síntomas, pero es una cosa fisiológica por la que se pasa por el propio proceso del vivir, ¿no? Pero ahí a lo mejor, Munir, no sé si estarás de acuerdo, va implícito lo que hablabas tú del sufrimiento, ¿no? En la menopausia yo creo que la puedes plantear de dos formas, tendremos un programa especial menopausia, que aquí vamos a darle a todo, pero aquí lo puedes plantear como es un proceso natural, lo tengo que pasar, o es un proceso natural y hay pastillas, tratamientos, lo que sea, que me van a ayudar a pasarlo mejor. ¿No? El miedo al sufrimiento, volvemos otra vez. Totalmente, hay un miedo al enfermar. A veces también nos vemos con pacientes que la sensación con la que se queda uno, y es algo que insisto, es una cuestión social, que es responsabilidad de todos, ¿no? Pero la persona,
principal preocupación de fondo es el miedo a enfermar. Es decir, muchas veces es muy legítimo y muy comprensible. Es decir, si tenemos una persona cercana que ha pasado por algún proceso duro, lo hemos vivido de cerca, lo que escuchamos, lo que se nos cuenta ahora, ¿no?, en este mundo tan informatizado y que todo fluye como, ¿no?, con esta rapidez, en parte se puede llegar a entender, ¿no?, pero creo que hay que pretender entre todos pues, controlarlo en su justa medida, ¿no? Pero el ejemplo que comentas, por ejemplo, el de la menopausia, no es banal. Es decir, es verdad que hay personas que lo pueden pasar muy mal, pero hace ya décadas, cuando empezaron a hacer lo que se llama el tratamiento hormonal sustitutivo, pues bueno, cuando se llega a la menopausia, pues hay unos cambios hormonales que producen X síntomas, ¿no? Unos síntomas concretos. ¿Cómo los podemos corregir? Pues bueno, ahí aparece la industria proponiendo estudios, pues vamos a suplir con pastillas estas hormonas producidas de forma sintética para recuperar lo que se ha perdido y así aliviamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el paso de los tiempos, que a veces el tiempo nos da mucha información, se ha visto que en la mayor parte de las veces ese tratamiento es perjudicial para la mayor parte de las mujeres. Se dispararon los casos de infarto de miocardio al corazón, cánceres de mama, embolias, trombos que aparecen o en el pulmón o en las piernas debido a esos tratamientos. Entonces ya cuando saltaron las alarmas es cuando se ha reculado y ahora es verdad que siguen existiendo esos tratamientos. Tampoco la pretensión es alarmar a nadie que lo esté utilizando, que seguro que tiene un seguimiento muy estrecho generalmente con su especialista. Hay que usarlo como con todo, con prudencia, con información. Y no vale para cualquiera. Y no vale para cualquiera. Claro, que volvemos, volvemos un poco a lo que estábamos hablando, menos es más. Quiero decir, no porque haya un tratamiento y yo esté pasando por ese proceso, a lo mejor tengo que utilizarlo, porque igual a mí me va a traer más problemas que los beneficios que me pueda causar, ¿no? Hay un poco lo que decías, no alarmar, que las mujeres que estén con ese tratamiento pues estarán con su seguimiento, sus pruebas, y porque probablemente quien se lo haya prescrito, que no me salía ahora la palabra, bueno, pues estará seguro de que en principio eso le va a ir bien, ¿no? Que tampoco se trata aquí de alarmar, pero es un poco todo lo que estamos hablando. Puede haber tratamientos que me hagan sentirme mejor, pero me estén perjudicando por otro lado. ¿Nos dejamos informar? Que esa es otra. Sí, yo creo que aquí influye mucho a mí una frase que me gusta mucho es que no todo lo técnicamente posible implica que sea necesario. Es decir, si yo tengo acceso a algo, no quiere decir que lo tenga que usar. Igual pongo un ejemplo muy absurdo. Si yo viviera en Estados Unidos y tengo acceso a las armas, no quiere decir que yo tenga que... es tener un poco, una ni disparar, efectivamente. Eso es, ni darle uso. Es decir, tener acceso a un tratamiento, una tecnología, no quiere decir que la tenga que usar. Y nuestro mundo tecnologizado a veces también tendemos a depender mucho de que la tecnología, las pruebas complementarias que llamamos en medicina, que son generalmente de apoyo a una valoración médica, clínica, de entrevista, de lo que la persona me está contando, ¿no? De lo que yo, según mis conocimientos, hasta dónde puedo llegar, mis valores que están detrás, los de la persona, sus preferencias, su experiencia cuando enfermó otras veces. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que hay que poner un poco sobre la mesa y tratar de llevarlos, ¿no? Y muchas veces la valoración clínica, muchas veces hay procesos, un catarro, por ejemplo, decimos, pues es de diagnóstico, cuando estudiamos nos dicen, el diagnóstico clínico, ¿no? Estudias de la epidemiología, cómo se produce, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento. Diagnóstico clínico, ¿qué significa diagnóstico clínico? Que con preguntar a la persona, explorarla, que es muy importante, ya sabemos por dónde van los tiros. Es decir, siempre va a haber un margen de duda. Entonces, esta tendencia que comentas, yo creo que tiene que ver mucho con no asumir esa incertidumbre. Es decir, la vida está llena de imprevistos y a veces es verdad que nos puede dar sustos muy importantes y habrá que tratar de acompañarlos y aliviarlos de la mejor manera que se pueda. A veces no es posible, pero no hay persona que esté exenta de un riesgo. Es decir, hay también una frase, ya que comentas la frase del principio, una frase, creo que es de principios del siglo XX, ya hace más de 100 años, un internista americano que dijo que hay situaciones en las que no podemos aliviar, personas que no hay nada que hacer, pero ninguno está exento de que le podemos dañar. Es decir, siempre todos tenemos un riesgo al intervenir, y más con la tecnología, esas pruebas. A veces se nos pide como que necesito la prueba para asegurarme de que esto es así,
y nosotros mismos a veces entramos en esa... Si una persona llega a mi terreno, la forma en que yo cómo interpreto lo que le pasa va a ser según mis esquemas, de lo que yo he aprendido, y voy a tender a encasillarlo en mi forma de entenderlo desde lo que yo me he formado. Y por tanto intervenir según mi manera. Igual no es lo que esa persona necesita, o lo que en ese momento no es lo que más le va a ayudar, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a veces parece que necesitamos esa tecnología o esa prueba que nos asegure, y nosotros también decimos, bueno, vamos a hacer esto por si acaso. Claro, por si acaso... Sí, se está perdiendo un poco, no el respeto, que eso no se debe perder nunca, pero bueno, para que me entiendan ustedes, como esa fe ciega, ¿no?, en el médico de cabecera, que antes lo que te decía yo, íbamos y bueno, lo que nos decía el médico de cabecera, que yo no se discutía, y ahora afortunadamente mucha gente también pensamos así, que todos nos podemos equivocar, sí, pero que en principio yo creo que los médicos de cabecera tenéis una preparación extraordinaria, solamente sí, por toda la gente que pasamos, eso ya os da una segunda carrera. Sí, es verdad que es algo, pero no somos perfectos, también hay que reconocerlo. Sí, nadie, todos nos podemos equivocar, efectivamente. Dicho, tenemos nuestras limitaciones, cada uno pues tiene sus competencias, se maneja en una cosa u otra, ¿no?, según qué manera. Sí, pero sí que hay una sensación como, sobre todo los jóvenes, a lo mejor por esa unión que tienen, ¿no?, desde el nacimiento con la tecnología, las personas que tenemos ya cierta edad, vamos al médico de cabecera, y sobre todo si hay una continuidad, que es lo que también hemos demandado aquí muchas veces, y hay una fidelidad y una fidelización de lo que es el puesto de ese médico, y ese médico te conoce y tú le conoces, tú vas al médico y en líneas generales confías plenamente. La gente joven necesita lo que tú decías, oye, ¿por qué no me haces una radiografía? ¿Y por qué no vemos esto con una prueba de no sé qué, a ver qué sale? Claro, claro. Se está perdiendo esa relación, que además los propios médicos pedís, una de vuestras reivindicaciones siempre es más tiempo para atender a cada paciente, ¿no? Totalmente, sí, las condiciones en las que trabajamos a veces igual no ayudan, pero yo creo que ese prestigio, no sé si llamarlo prestigio social, esa valoración social que tiene la población de los médicos en general, ¿no?, o del sistema sanitario, precisamente tiene que ver mucho con eso, con que deposita en nosotros esa confianza, porque parte de la idea de que vamos a intentar, sobre todo, no dañarles, es decir, vamos a hacer todo lo posible con nuestros conocimientos, lo que tenemos a nuestra disposición, los recursos que nos pone sobre la mesa el sistema cuando tenemos acceso a ellos, para ayudar a esa persona, pero sobre todo no dañar. Yo creo que la confianza parte mucho de ahí, ¿no? Hay una frase, un principio ético de la medicina que es primum non nocere, que decir primero no dañar, es decir, es de donde hay que partir, ¿no? Uno de los pilares de la medicina es primero, con lo que hagas, primero no le hagas mal a la persona de cómo está, y más si trabajamos con personas que en principio están sanas. Muchas de las personas que vemos están sanas, tienen dudas, preocupaciones, son cosas pasajeras, otras desgraciadamente pues acaban enfermando, pero el nivel de intervención tenemos que ser todavía mucho más cautos, y la gente tiene que ser, yo creo que es importante ser consciente de esto, siempre tenerlo un poco de trasfondo, de intervenir lo justo y cuando es necesario, cuando sabemos, y compartir esa información, decir, bueno, me merece la pena, bueno, vamos a esperar, ¿qué voy a obtener de esto si lo hacemos de esta manera? Bueno, podemos decir la información que tenemos o lo que dicen los estudios o la ciencia, pero siempre va a haber un margen de duda, es decir, eso lo tenemos que asumir entre todos. Hablábamos también, Munir, de los cribados, ¿no? Claro, ahí es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Estamos acostumbrándonos a tener cribados para todo y además nos gusta, nos sentimos tranquilos. No, es que me van a hacer la mamografía bueno, cada X tiempo. Ahora nos van a hacer otra prueba también a las mujeres por el tema del cáncer del cuello de útero. Están hablando también ya de cribados de cáncer de pulmón, próstata, cáncer de colon y todas esas pruebas que nos dicen que nos van a hacer. Oye, yo cada vez que sale una prueba soy feliz, digo sí, a mí que me hagan, vamos, todas las pruebas que haga falta, ¿no? Y si hay algo malo, pillarlo cuanto antes y saberlo. Pero claro, esto que yo pienso y que, bueno, quiero pensar que piensa también mucha gente, va un poco en contra de lo que tú estás diciendo, y además lo que dices tiene cierta razón también, ¿no? Sí, tampoco quiero que se me malinterprete, yo creo que es una cuestión de grises, es decir, a veces tendemos a pensar, ponernos en un extremo u otro,
de más es mejor, ¿no? Y menos es más, es decir, ni una cosa ni la otra, depende, a veces menos es más, muchas veces más es mejor y otras veces igual nos quedamos un poco a medias, ¿no? Pero yo creo que al hablar de cribados, bueno, conviene distinguir igual dos cosas. Yo creo que también, como comentaba antes, también en prevención estas cuestiones tienen su aquel, aunque es un tema más controvertido o que puede ser más complejo, sobre todo a la hora de medirlo con datos y ver qué es lo mejor. Pero por un lado yo hablaría quizá de lo que son cribados más como chequeos, que se suelen entender a nivel poblacional. No este tipo de cribados preventivos, Yo entiendo que hablas de los cribados en cáncer, que es un tema que podemos comentar, que también tiene sus riesgos y eso existe. Es decir, pero luego hay otro tema que son los chequeos médicos, el hacernos pruebas estando sanos y sanas para confirmar bueno, voy a hacerme una analítica de revisión, ¿no? Que de hecho hay sitios donde hay unidades como tal de cribados. Esto es algo bastante controvertido porque ¿qué nos dice la ciencia? Es decir, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y decir, bueno, ¿esto realmente es útil? Hacernos cribados, esto claro, si nos remontamos el recorrido histórico, viene mucho del mundo laboral, es decir, cuando las empresas se empiezan a preocupar por sus trabajadores, que empiezan a enfermar, no son productivos, no conseguimos lo que necesitamos y necesitamos cuidarlos, pues ¿por qué no le hacemos un chequeo médico y vemos que estén bien? Incluso les ponemos un gimnasio, es decir, las grandes empresas americanas de Silicon Valley y todas estas cosas empezaron así, eso al final se fue extendiendo y ahora también, incluso en lo público, a veces la gente pide, me voy a hacer un cribado para ver que estoy bien y hay quien se lo puede permitir o tiene un seguro privado y va a hacerse para asegurarse, pero yo creo que hay también cuestiones que matizar, porque lo que comentaba antes, los datos de hoy día nos dicen que los cribados, los chequeos médicos sirven prácticamente de nada, sirven de poco o nada y no están exentos de riesgos tampoco, es decir, a día de hoy, hay muchos estudios de diferente duración, que básicamente es decir, bueno, vamos a coger un grupo de personas, les vamos a hacer un chequeo que consiste en tales pruebas cada año, con una periodicidad, y un grupo de personas que no, y las vamos a seguir en el tiempo y a ver qué pasa. Hoy día es la forma más fiable que tenemos, lo que se llama un ensayo clínico, cuando se investiga qué obtenemos en cada caso, ¿no? Y a largo plazo, es verdad que muchos estudios se quedan a muy corto plazo, pero cuando se han hecho estudios que lo que hacen es analizar, por organismos además de referencia a nivel internacional, analizar todos estos estudios, decir, bueno, en conclusión, ¿qué podemos sacar? Se demuestra que no, ni la gente muere menos, ni tenemos menos hospitalizaciones, ni enfermamos menos. En el mejor de los casos hay personas, quizá las más mayores, algún estudio por encima de los 60-65, que igual se benefician de que detectamos algún diagnóstico de hipertensión, de diabetes, que pasa desapercibido, pero en una cantidad importante de parámetros que se miden, de objetivos, como son, que no son banales, como la mortalidad. El hecho de que yo me haga chequeos cada año, cada dos, voy a tener menos probabilidad de morir. A día de hoy podemos afirmar que la ciencia no ha demostrado que eso sirva, pero asumimos unos riesgos. Y luego, como comentaba, hay gente igual que se beneficia un poquito, pero también está demostrado que en gente más anciana a veces hasta es perjudicial, que se concluye que hacer el chequeo da más problemas. Así de entrada puede sonar como raro, dices, pero si me estoy haciendo cosas que lo que van es adelantar, pero muchas veces el adelantar un diagnóstico, es decir, si la evolución de una enfermedad va a ser de aquí a aquí y aquí va a haber un desenlace, como puede ser incluso, nos pongámonos en la situación en lo peor, el hecho de adelantar el diagnóstico, lo único es que hacemos que esta barra la adelantamos y parece que la supervivencia es mayor, pero es que el final va a ser el mismo, es decir, aquí va a acabar igual, pero lo estamos detectando antes, pero va a evolucionar igual. En algunos pocos casos conseguimos de forma como promedio a nivel poblacional, a costa de que muchos se hagan pruebas, alguno igual se beneficia en que esto se alargue o tenga una mejor calidad de vida. Pero concretamente los chequeos que comentaba, lo que conseguimos es hacer pruebas que nos van a radiar, como decía antes, también pueden generar problemas, detectamos cosas que luego viene una cascada de intervenciones, es decir, hacemos un escáner que radia, vemos un pequeño nódulo, una lesión en tal o tal órgano, ¿no? Pero no sabemos lo que es, hay que estudiar más, hay que igual pincharlo y analizarlo porque es la forma en que vamos a confirmar qué es.
Claro, eso lleva una serie de consecuencias. La persona, para empezar, se angustia, igual necesita una baja laboral, está preocupada todo el proceso de espera. Asumimos unos riesgos de una cirugía que igual se complica y se infecta la herida, etcétera, en el mejor de los casos, ¿no? O no pasa nada en la mayor parte de los casos, y al final demostramos que no es nada, ¿no? Pero ya nos hemos metido en una cascada que es muy difícil de parar. Lo mejor para prevenir la cascada es no empezarla, porque una vez que, es como las fichas de dominó, ¿no? Es que una vez que tienes colocadas las fichas de dominó, si le das a la primera, todo lo demás va a caer de seguido. Y luego lo mejor igual es no tocar. Como los militares en la guerra, es que estáis preparados para actuar, ¿eh? Me decías. Exacto. Los lo hemos comentado al principio, refiero, ¿no? A veces se nos prepara para interpretar según nuestros esquemas y para actuar y para a veces intervenir, nos cuesta, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo importante que se da también a veces en la formación, de aprender a estar un poco quietos, decir, bueno, vamos a esperar y ver si no parece que hay nada alarmante. A veces, claro que hay que actuar si hay algo de alarma o una emergencia, hay que actuar y rápido, o derivar o pedir pruebas lo antes posible, que se haga cuando hay una sospecha con fundamento de que algo no va bien, ¿no? Bueno, y en el está. tema de los medicamentos, por terminar, porque estamos hablando de esas pruebas diagnósticas que unas pueden llevar a otras a otras, y al final, bueno, pues pueden ser o no perjudiciales, ¿no? A mí me da también la sensación de que muchas veces, por esta inmediatez y todo lo que venimos hablando, cuando nos dicen, no, es que estás mal, te voy a hacer esto, hoy sí, ya está, házmelo, y no te paras a escuchar muchas veces, porque los médicos sí que te dan papeles para firmar, te explican los daños que pueden producir la intervención o el tratamiento, lo que sea, pero por todo lo que venimos insistiendo y hablando, yo creo que no nos paramos, ¿no?, a valorar ni a detenernos a pensar los pros y los contras, poner en la balanza y decir no, esto sí o esto no, ¿no? O me puede más uno que otro. Yo creo que este es un problema. Pero en el tema, por ejemplo, de las medicinas, de los medicamentos que tomamos, nos comentaba también, creo que era Dolores, en una de las intervenciones, que es que hay personas que llevan tomando la misma pastilla años, años y años, y a lo mejor ya no les hace absolutamente nada, más que perjudicarles, ¿no? Ahí también tenemos que tener un poquito de cuidado en la medicación que tomamos, volvemos un poco a menos es más, y luego también, bueno, de vez en cuando decir, oye, que yo llevo tomando esta pastilla no sé cuánto tiempo, a lo mejor tengo que revisarlo, porque igual era para la tensión baja y ahora la tengo alta, o a lo mejor era para el colesterol y ahora no tengo, o a lo mejor... Sí, siempre conviene tener un seguimiento, depende, yo aquí la respuesta que diría es más según la situación, es decir, según para qué está puesto ese fármaco, que a veces igual pecamos en tratar en exceso ciertas situaciones y seguramente nos quedemos cortos en situaciones donde haya que tratar y no lo vemos, o porque no lo detectamos, o ni siquiera está esa demanda, la persona no viene o no la vemos para tratar cuando igual hay alguien que lo necesita, ¿no? Pero los fármacos sí que incidir en que la mayor parte de los fármacos, porque a veces también aquí menos es más, en el sentido de que parece que lo nuevo y lo último es mejor, y muchas veces no. Aquí en los fármacos, cuando se evalúan, siempre se pone la prioridad de que demuestre que sea eficaz y que sirve para lo que el laboratorio que lo está investigando, lo está queriendo producir, pues lo quiere comercializar, pero el tema de la seguridad siempre queda en un segundo plano, ¿no? Y en esto que comentas, yo creo que hay situaciones donde quizá hay fármacos que sobren, como comentaba al principio, la forma en cómo podemos ensanchar ese campo de actuación nuestro, que parece que esa frase que has comentado, que estamos todos enfermos, una de las formas de hacerlo también es, si consideramos situaciones que nosotros solemos llamar factores de riesgo, como si fueran enfermedades, y también hay una tendencia en esto, ¿no? Un ejemplo muy claro es la hipertensión o el colesterol, es decir, tener colesterol alto no es estar enfermo, depende de la interpretación que hagamos. Claro, luego es que el colesterol también cada vez cambia, claro, el nivel, ¿no? Influyen infinidad de factores que algunos los controlamos o no, pero es una situación que sabemos que según en qué grado y en qué contexto, de qué persona, qué edad, sus antecedentes familiares, personales, qué tipo de vida lleva, etcétera, bueno, podemos sospechar que hay un mayor o menor riesgo de que a futuro haya un problema, pero si ya ese factor de riesgo lo tachamos de enfermedad, ya estamos interviniendo. El ejemplo del colesterol es muy claro porque se ve con los años. Antes nos decían, lo normal es 250, luego 220, ahora 200, es decir, cuanto más bajas el umbral,
a más gente vas a llegar. Es decir, más esa gente frase, va a tener colesterol, más ¿no? gente va a tener por cuestión de pura estadística, pero yo creo que sí que es importante el mensaje que comentas de revisarnos a veces la situación de, bueno, especialmente importante con los psicofármacos, que a la larga son los más dañinos, pero a veces hay fármacos que son muy útiles y conviene, es decir, sabiendo a qué nos atenemos, un fármaco preventivo, una persona que ha tenido un infarto y necesita una medicación que sabemos que ha demostrado que la recurrencia de que eso vuelva a repetirse o de problemas, el beneficio es claramente mayor que el riesgo, que también está, pues compensa. Igual hay que mantenerla de forma indefinida hasta que no se demuestre lo contrario. A veces también hay una frase que yo pongo mucho en duda, que es esto es para toda la vida, que a veces lo decimos los propios sanitarios, tomes esto. Es decir, mucha gente dice con mucha base, digamos, sólida de información, que no hay ningún fármaco para toda la vida, depende, como tú bien has comentado, de la situación. Si la situación cambia, igual ya ese fármaco que en un principio era útil, ahora resulta que es perjudicial, pues habrá que cuestionarse si sigue mereciendo la pena o no. Hombre, en cualquier caso, siempre hay que decir que si un médico nos dice, ¿no?, que tomemos cualquier tipo de fármaco, lo tenemos que tomar, bueno, lo tenemos que tomar. El que no quiera que no se lo tome, pero bueno, allá luego cada uno, ¿no? Nos está diciendo un profesional que lo necesitamos y que es conveniente que lo tomemos, pero luego también está lo que decimos, ¿no?, esa parte que podemos poner nosotros, que es cuidarnos un poquito para intentar, pues mira, me han puesto una pastilla para el colesterol, pues venga, voy a intentar regulármelo yo sin la pastilla y así me lo quito, o me han puesto, no sé, este tipo de cosas, y luego si llevamos con una medicación que no sea una medicación, lo que dices tú, ¿no?, muy grave y que cada uno sabemos lo que tomamos, mucho tiempo, pues también, oye, preguntarle al médico, porque el problema que hemos tenido también, volvemos a lo mismo, es que como en los últimos años ha sido muy complicado que hayamos tenido un médico, el mismo, durante un tiempo, pues claro, también nosotros tenemos que echaros una mano y deciros, oye, que es que esta pastilla la llevo tomando hace mucho, porque para vosotros también es muy complicado conocer nada más llegar, aunque os leáis el historial, a la persona, todo lo de ese paciente, ¿no? Y cada persona en concreto. Yo creo que a veces tendemos igual también aquí un poco de autocrítica, de ver ¿no?, enfermedades y factores de riesgo, como decía antes, y al final son enfermos, ¿no? Cada persona, verla de forma individual, y es lo que pretendemos hacer en general, ¿no?, y adecuar con información, depende de la persona. Hay persona que igual no quiere esa información y delega con esa confianza de decir, bueno, pues lo que usted me recomiende, ¿no? Gente que, pues bien informada, puede tomar sus propias decisiones. Nosotros no podemos obligar a nadie que haga una cosa u otra, sino que bien informada, si le convencemos con argumentos de que creemos que eso le va a beneficiar, sea para un tiempo corto o para largo, pues se lo tendremos que explicar y tener en cuenta sus preferencias, sus expectativas, cuáles son los valores de esa persona. Pues bueno, para mí lo importante en la vida es esto, ¿no?, o esto otro. Yo lo que quiero es estar bien, pero me da igual, ¿no?, vivir más o menos. Es decir, cada uno es un mundo, ¿no? Y aquí sí que es verdad que tenemos un papel muy importante como sistema. Yo creo que es algo que a veces perdemos de vista, concretamente en nuestro estado, tal y como está estructurado, que es la atención primaria. Tenemos un papel fundamental, que si nos comparamos con países donde no existe esta figura, que lo que hacemos, aparte de ser como el primer contacto con la persona, que estamos a pie de calle, digamos, pues en el barrio, coordinamos toda esa serie de cuidados, en otros países esto se queda sin ningún tipo de coordinación y sabemos que genera más daño. Cuando intervienen, por ejemplo, muchos especialistas, es decir, los especialistas son muy útiles cuando son necesarios y nos pueden resolver una situación compleja con recursos y de una forma experta, ¿no? Pero también en exceso pueden ser dañinos. Es decir, a veces pedimos, pues cuanto más me vean, mejor. Pero claro, sabemos que cuantos más personas intervienen en una persona, más riesgo de error, de dañar, de interacciones de fármacos, que esto afecte a la forma en cómo actúa este fármaco. Y ahí nuestro papel con la persona, insisto, informada,
que toma un poco las riendas, saber lo que toma, para quién lo toma, qué consecuencias, qué problemas frecuentes me puede dar, de manera que sea capaz de detectarlo y tener pues una atención más segura, ¿no? Volvemos de nuevo, ¿no?, a esa confianza que yo espero de verdad que se recupere, ¿no? Tanto los especialistas, que también, que no se nos eche ahora los especialistas las manos a la cabeza, que como dice Munir, tienen un papel fundamental. Pero recuperar un poco esa confianza, ¿no?, en los médicos de cabecera, toda esa cantidad de gente que después de ir al especialista dice, ay, no, yo no tomo nada sin que lo vea mi médico de cabecera. Sí, y entonces va al médico de cabecera y le dice, oye, ¿qué es que me han dado esto? ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Sí, o ¿qué le parece a usted? ¿No? Que muchos os tratan de usted. Bueno, pues ahí está un poco la muestra de esa confianza y esa relación paciente-médico, que yo creo que es fundamental para conseguir este menos es más a todos los niveles. Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que eso se agradece porque al final es una muestra de que la gente te pone en valor tu opinión, que, bueno, también, como he dicho, tenemos nuestras limitaciones, pero conocemos igual la persona un poco en su conjunto, de forma, como decimos, integral, ¿no? Es como ha llevado sus procesos de enfermedad previos, sobre todo cuando hay un recorrido. Y hay un dato curioso que es algo que a veces pasa desapercibido, ¿no?, como comentaba sobre cómo tenemos estructurado el sistema. También, si nos remontamos a los datos y lo que dice la ciencia, está demostrado que mantener una continuidad en los cuidados por el mismo médico o enfermera con una persona tiene unas repercusiones en salud brutales. Hay estudios del 2021, positivo, creo que son, claro. Sí, de Noruega, creo que eran estudios escandinavos, que se demuestra que mantener, no sé si eran 13-15 años, una continuidad con los mismos profesionales, las tasas de hospitalización se reducen un 30%, la mortalidad se reduce también en un porcentaje que rondaba el 20%, es decir, tener un mismo médico de cabecera durante un tiempo prolongado se muere con menos probabilidad, es decir, reduce la probabilidad de muerte incluso, sí, de ingresar, alarga la vida y la calidad de vida, que también es importante. Porque nos equivocamos quizá menos, ese conocimiento mutuo que tú comentas es muy importante, pues como cualquier persona que conocemos a nivel familiar o una amistad, es decir, el vínculo evidentemente es otro, porque es, ¿no?, en cuanto a profesional-paciente en este caso, pero una persona que conoces bien, sabes cómo se va a comportar, cómo se va a manejar, qué le preocupa, cuáles son sus valores. Entonces, bueno, irnos adecuando un poco a eso, pues da mucho valor. Por eso, ¿no?, yo creo que estamos luchando todos porque se consiga esa fidelización de los médicos. Bueno, pues parece que ahora, como nos comentaba el otro día el director general, se va a intentar, bueno, está por lo menos encima de la mesa, el que a los médicos de zonas rurales o de difícil cobertura también se os premie de alguna manera y se os equipare, porque claro, ahora mismo no estáis equiparados, ya lo hemos comentado muchas veces, las cosas son como son, y que también os apetezca, no solamente por nosotros, que espero que os apetezca, por los vecinos, sino también porque las condiciones sean las mismas, y claro, yo creo que eso es fundamental para cualquier trabajador y lógicamente para un médico también. Sí. Pues resumen, menos es más, pero cuidado, menos es más siempre pasando por el médico. No menos es más, que también los hay, que esto no lo hemos comentado, que yo conozco a una, de no tomo ninguna medicina porque esto a mí no va conmigo. Igual es necesario y sí, menos es más pasando por el médico, pero también diría lo justo, es decir, cuando es necesario, volver a ese autocuidado, esa responsabilidad de que si son cosas, vamos a darle tiempo, leves, que sabemos que son pasajeras, pues igual no hay por qué intervenir, si no nos metemos un poco a veces en esa cascada y estamos asumiendo riesgos quizá inútiles que nos podemos que si vamos ahorrar al médico vamos a salir con algo. Casi con seguro. Algo me refiero con alguna medicina. Casi seguro. Otra cosa es que sea necesaria y útil y realmente resuelva algo, ¿no? Pero bueno, sí, y un poco en todos los ámbitos. Al final, como hemos comentado, pues siempre hay que tener mucha prudencia, diría yo, ser muy cautelosos. Al final, a veces es cuestión también un poco de sentido común y de tener una información transparente. Yo creo que a veces en ciertas cuestiones, como lo que hemos comentado antes de los chequeos, hay una falta de información. Es decir, algo que se sabe con mucha contundencia, que tenemos una información, tampoco sale, por ejemplo, en los medios de comunicación, es decir, se habla poco de ello, no se apuesta por ello, es decir, bueno, vamos a lanzar este mensaje
para proteger a la gente, que al final igual es la que va a salir perdiendo. Pero claro, se suman a veces intereses, o en los cribados que has comentado, a veces también la información es sesgada, se habla de los beneficios, pero no se habla de los riesgos a los que se somete quizá la persona, que también siempre están, ¿no? Entonces yo creo que la transparencia y la información compartida es muy importante, y con cabeza, con prudencia, y si no sabemos, pues pedir y solicitar esa información, ¿no? Bueno, pues importantísimo, ¿eh? No hagan como yo, que cuando me empiezan a explicar cosas de medicina digo, no, ¿tú qué harías esto? Pues yo eso. O sea, eso es lo que no hay que hacer, hay que escuchar la información y valorar. Munir, muchísimas gracias, un verdadero placer. Tenemos mucho trabajo por delante como sociedad e individualmente en este menos es más, que no quiere decir que no debamos acudir cuando nos hace falta, que quede muy claro. Así es. Gracias, y seguiremos semana tras semana hablándoles de más salud.